¿Pero nos escuchamos nosotros? Sí. Ok. Si activas mi micrófono. Ya. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, quiero disculparme por el pésimo audio que puse. Acabo de dar cuenta que la bocina está al frente y no atrás. Entonces, bueno. Bienvenidos todos a esta nueva transmisión de Ciencia Caníbal. Les agradezco que tomen este tiempo para llevarles ciencia a su celular, a su computador y ahora a su muro de Facebook. Y como cada 15 días, pues nos acompaña Julián. Julián, ¿cómo estás? Bien, bien. Listo para hablar de los Nobels. Pues fresquecitas las noticias. Como Sí. dices, Julián, vamos a platicarles de los premios Nobel, los premios Nobel de ciencias. Ya dejaremos la parte poética a los poetas. Pues este lunes se empezaron a dar a conocer los premios Nobel y pues vamos a platicar de ellos y también un poquito sobre una triste noticia que nos dejó aquí en el mundo de los vivos Mario Moreno. Mira, ya ves, por andar No, no es bromeando Cantinflas, fuera te de, digo. fuera Mario de cámara. Molina. Mario Molina, perdón. Ay, yo tan ominoso. Ok, Mario Molina, pues se nos fue. Vamos a platicar también un poquito de qué hizo uno de los premios Nobel mexicanos. Antes de comenzar, nada más permítanme recordarles que nos pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, en TuneIn y prácticamente cualquier plataforma de podcasting. También estamos en Evox. E incluso pueden escuchar el audio directamente en un video de YouTube. También se sube un video en YouTube. No es este video, pero es el audio de este podcast. De nuevo, como siempre, les recomiendo y les pido, si nos van a escuchar o nos van a recomendar, pues recomienden el link de Spreaker. Spreaker tiene una aplicación bastante bonita, es bastante intuitivo y Spreaker es quien nos ayuda a mantener finalmente este podcasting. A lo mejor les va a poner unos 5 comerciales a lo largo de las hora y media, que pues si ya saben escuchar hora y media de ciencia, pues escuchar un minuto de comerciales, pues no hay bronca, ¿no? Y con ese tiempo, pues nos pueden apoyar a nosotros aquí en Ciencia Caníbal, pues a seguir manteniendo el hosting de este programa. Igual estamos cada 15 días en Facebook Live, todos los jueves a las 7 de la noche. Y pues bueno, vamos a platicar de los premios Nobel. ¿Cómo ves, Julián? Sí, pues sí. Entonces, pues bueno, ya se acaban de. Todavía no están publicados, me parece que todos, todas las disciplinas. Nos falta economía, me parece. Bueno. De cualquier manera, no es así de un tema del que pudiera haber mucho. Pero bueno, sí hubo cosas interesantes, bueno, obviamente en física, que como siempre nos interesa, y también creo que en química está bastante interesante lo que se premió en esa sesión, ¿no? Básicamente. Y pues bueno, sí haremos una pequeña retrospectiva de nuestro Premio Nobel de Química mexicano de 1995, de Mario Molina, y pues por qué ganó ese premio Nobel, y pues era nuestro único premio Nobel de Química. Tenemos que pronto habrá más, ¿no? Hay otro, por ahí estoy escuchando de otro premio Nobel mexicano en premio Nobel de Bueno, la en Paz, literatura, Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, y en otro de la Paz. O sea, no es confusión del nombre, en realidad hay un Ok, premio Nobel de la Paz, según parece. Pero bueno, ahorita se ok. los voy investigando. Vamos a platicar entonces Sí, porque el de aquí. Paz fue de literatura, pero... Sí, ok, ¿qué? Ya es tarde, que es casi fin de semana. Y no pueden faltar las pifias. Bueno, vamos a platicar entonces, pues de los que más
más nos competen aquí en Ciencia Caníbal, ¿no? Que sería el de química y el de física, Física. por ahora. ¿Con cuál te gustaría que empezáramos, Julián? Pues empecemos con física, ¿no? Aparte que como el año pasado otra vez nos hicieron la misma dinámica de que le damos a un par por tal tema y a otro aparte por otro tema, ¿no? Ujú. Nos la repitieron otra vez esa, ¿no? ¿Quién había sido el año pasado? Fue Michel Mayor y DJ Queloz por los exoplanetas. Mm, y el teórico de cuántica Y exactamente, sí, y de básicamente. cosmología. Así es. Que eso, bueno, en este caso era más disparejo. Ahí los dos, si bien son por asuntos diferentes, es alrededor de un tema común, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente coincide, ¿no? Con que hablábamos recientemente de agujeros negros. Eh, Pues parece que hay una tendencia y me da Nunca gusto. hablamos de eso, pero No hablamos de ellos. Había mencionado a Penrose, o a lo mejor mencioné su teoría en el episodio del fin del universo. De hecho, les recomiendo escucharlo porque es muy bueno y somos nosotros. Sí, ya es muy tarde. Ay, no, bueno. En fin. Entonces, bueno, he visto en estos últimos años cierta tendencia, ¿no? En los premios Nobel ya se premió a Kip Thorne, se están premiando cosas. También me está dando gusto que se están premiando cosas muy teóricas. Como dices, Julián, está uh-huh. Reinhard Genzel y Andrea Goetz. Mujer, Andrea Goetz, y Reinhard, pues es un señor. Por la observación, pues básicamente por sentar la observación del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, ¿no? Y de la mano, aunque no directamente relacionado, pero dentro del mismo tema, pues se premia a Roger Penrose, ¿no? El señor ya con 90 años, pero recibió su premio Nobel. Sí, porque es Por- requisito estar vivo para recibirlo. No, no lo digo en tono de broma, sino porque no se puede otorgar de manera póstuma, ¿no? Muchos, ¿por qué lo recibió Einstein el premio Nobel por la relatividad? Porque pues cuando se murió ya no había todavía suficiente evidencia como para estar seguros de, lo recibió de cualquier manera en 1915 por otros motivos, por el efecto fotoeléctrico, pero no se otorga de manera póstuma. Por ejemplo, también eso le costó el premio Nobel a Rosalind Franklin, que Mm, fue básicamente que por cristalografía de rayos X, pues descubrió la estructura del ADN junto con Watson y Crick. Y bueno, de hecho los dos justamente pues, recordaron a Rosalind Franklin que se murió antes de que ellos recibieran el premio Nobel, pero justamente dijeron, pues nos falta alguien. el Ahí pro- lo recibieron. Hubiera sido una mujer más que lo recibiera, pero bueno, no se pudo esa vez. Sí, no cabe recalcar que en los premios Nobel lo que se premia no es tanto, bueno, sí es tanto ¿cómo se le llama? Pues la historia, ¿no? La historia la contribución que han dado a lo largo de la historia a las ciencias, pero se premia, como dices, a personas vivas, no hay Nobel póstumos, se premia a solamente máximo tres personas por categoría, y se premian a investigaciones que han sido de mucha repercusión y han sido súper comprobadas, ¿no? O sea, no se premia, no van a darle un premio a teoría de cuerdas hasta que no se compruebe, si es que se llega a comprobar, ¿no? Entonces también por eso está este patrón, ¿no? Que vemos que la mayoría de los premios Nobel pues ya son viejitos. Pues sí, porque tuvo que haber pasado mucho tiempo para que se pudiera comprobar sus aportaciones, o que haya tenido un verdadero uso muy directo. Uno de los casos extraños es CRISPR, que ahorita lo vamos a platicar, ¿no? CRISPR bueno, la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 no tiene más de 10 años. Este es uno de los casos extraños, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces, pues ahora se premia, la mitad se va para Robert Penrose, sí, Robert Penrose, y la otra mitad se va para Andrea Goetz y Reinhard Genzel. Platicamos Cuando hablas de mitad, hablas de. del money. Sí, ¿verdad? Bueno, porque Sí, hablamos de como 10 millones de coronas suecas, ¿no? Pues sí, qué chido, cuánto vale la corona sueca, ¿no? Hablamos como de un poquito más de $1 millón, pero pues básicamente se divide entonces entre esas dos partes y bueno,
una de las partes son 2 personas, entonces se subdivide todavía más. Entonces, Ujú. son 5 millones por un lado, para Penrose, y 2,5 millones para cada uno de Gensel y Getz, que se comparten la otra mitad, ¿no? Así es. Y bueno, pues que platicaremos entonces, vamos a platicar sobre Penrose de una vez. Robert Penrose, bueno, para mí es, y para muchos, yo creo que es una de las mentes más eminentes en la física actual. El señor tiene ya 90 años, sigue trabajando, sigue produciendo y sigue publicando papers. De hecho, ahorita les platico qué es lo último en lo que ha trabajado Penrose. Pero en su tiempo, por allá de los 60, los avances más grandes que tuvo fue en el entendimiento de los agujeros negros. Y como ya platicábamos anteriormente, bueno, un agujero negro, un objeto muy masivo que curva mucho el espacio-tiempo. La problemática es que no hay ningún mecanismo, o al menos en ese tiempo no se tenía un mecanismo por el cual frenar el colapso de un agujero negro, ¿no? Un agujero negro, o sea, es una estrella probablemente que se va colapsando, se convierte en... voy a repasar un poquito el caminito para llegar al agujero negro, ¿no? Tiene una estrella de una enana blanca, ¿no? Que se comprime mucho, pero pues la misma principio de exclusión de las partículas, pues mantiene esta enana blanca como es. Cuando hay mucha masa, la gravedad es tan fuerte que lo comprime aún más y se vuelve una estrella de neutrones. Y ahí de nuevo, todos los neutrones no pueden ocupar el mismo espacio y entonces queda ahí comprimido. Pero cuando nos vamos a aún más objetos aún más masivos, pues se convierte eso en un agujero negro. ¿Y qué pasa? Que ya no hay mecanismo por el cual podamos frenar esa compresión. Y eso el problema lo tenía desde Einstein, desde que se puso a jugar con su relatividad general, se dio cuenta que eso significaba un peligro, porque algo que tuviera tanta gravedad que ni la luz pudiera escapar, significaría que estaría toda esa materia, toda esa inmensidad de materia comprimida en un punto muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. ¿Y qué pasa cuando tienes un punto o un volumen infinitesimalmente pequeño con una masa tan grande? Pues tu densidad se vuelve infinita, tendrías un infinito de energía. Y eso también supone otros problemas como un infinito de curvatura espacio-tiempo. Entonces el mismo Einstein, cuando vio esta solución que la propone ¿cómo se llama? Rothschild. Schwarzschild, ajá. Schwarzschild propone esta solución, encuentra una solución a las ecuaciones de Einstein, que como ya les platicábamos en episodios pasados, las ecuaciones de Einstein son como un esquema y tú tienes que encontrar qué solución coincide con ese esquema. Schwarzschild encontró esta y correspondía justamente a un agujero negro. Uh-huh. Pero la solución de Schwarzschild, el problema era ese, te daba infinitas densidades y en física pues vemos infinitos y nos estremecemos, ¿no? Sí. Porque eso significa que hay un error, hay una patología, el término correcto es una patología en la teoría, quiere decir que hay algo extraño que no puede ser. Finalmente lo que estamos haciendo es tratar de describir el universo, Uh-huh. los objetos dentro del universo, y que te salgan cosas irreales, quiere decir que tu descripción no está del todo correcta. Uh-huh. Entonces, estaba esta patología y el mismo Einstein decía, no, pues es que esto no puede ser, no pueden existir los agujeros negros porque son patológicos en la relatividad general. Y pues como era su teoría, pues esa era la buena, ¿no? Entonces viene un grupito, de hecho, esa era la edad de oro de la física, ¿no? Entre los años 20 y los años 60. Viene entre un grupo de cosmólogos no más que cosmólogos, físicos de relatividad general, físicos teóricos, que se pone a investigar, oye, bueno, ¿y qué tal si sí pudiera hacer estos agujeros negros? Y Penrose es uno de ellos. De hecho, Penrose es más matemático que físico. Pero, De hecho, hay una frase, bueno, que atribuyen a Einstein, es de las muchas que quién sabe si realmente las dijo o no, ¿no? Pero donde hablabas de patología Cerato, decía que supuestamente los agujeros negros es donde Dios dividió por cero. ándale. Sí, justamente. Tratar de describir de manera schwarzschildiana un agujero negro sería equivalente a dividir entre cero.
¿no? O sea, porque tienes un objeto infinitesimalmente pequeño, el radio tiende a cero y la densidad va como masa entre volumen y el volumen va directamente proporcional al radio, entonces, bueno, es como dividir entre cero, justamente, ¿no? Y a Einstein no le gustaba tampoco este tipo de situaciones, pero viene este equipo de físicos teóricos, entre ellos Penrose y Stephen Hawking, que se empieza a meter a trabajar la manera en la cual describir lo que nosotros esperaríamos fuera un agujero negro, pero sin caer en estas patologías de dividir entre cero que tenía Schwarzschild, ¿no? Y entonces sientan en ese grupito, sientan la base teórica, en la cual pues ahora se cimentan, ok, ya tengo la matemática que me soluciona estas patologías, entonces sí pueden existir agujeros negros, vamos a buscarlos, ¿no? Y ahí es donde empieza esta búsqueda por retratar, ¿no? Finalmente, o no retratar un agujero negro, pero encontrar evidencias de un agujero negro, porque así sucede en la ciencia finalmente, ¿no? Primero necesitas una teoría, algo que te diga por dónde buscar, y después vas y buscas eso que te dijo la teoría, ¿no? De hecho, me encanta recordar ese episodio con ¡Ay, se me fue! Ondas gravitacionales. Miguel Alcubierre. Mira, Miguel Alcubierre. Que justamente eso es lo que hace, ¿no? Él da el molde de lo que queremos ir a buscar y luego vamos a buscarlo allá afuera y vamos comprobando si es cierto o no las teorías, ¿no? Entonces, les digo, como Penrose y Stephen Hawking, pues desarrollaron estas herramientas matemáticas dentro del molde de relatividad general. Finalmente, no abandonamos relatividad general, pero nos permite darle una solución realista a esas ecuaciones, y esa solución realista pues son los agujeros negros, ¿no? Entre comillas, realista. Bueno. Digo, tuvieron como la duda mucho tiempo de pues, si van a existir objetos así en el universo, ¿no? Y por ahí también en algún episodio mencionamos hasta esa apuesta que hicieron cuando se descubrió un objeto como Cygnus X1, que es una fuente de rayos X en la constelación del Cisne, pues la primera que se descubrió ahí, de ahí el nombre, mi original. Pero bueno, básicamente se sospechó que esa fuente de rayos X estaba relacionada con, pues básicamente una estrella que estaba dando vueltas cerca de un agujero negro y emitía esa radiación de rayos X, ¿no? Que el agujero negro mismo pues, no emite nada, absorbe todo. Pero pues ahí empezó a despertar sospechas y justamente Kip Thorne y Stephen Hawking en ese momento hicieron una apuesta, ¿no? Y que no lo crean, a pesar de que dedicó su vida al estudio de los agujeros negros, Stephen Hawking apostó de que no era un agujero negro, que no existían los agujeros negros, porque dijo, bueno, pues si van a tirar todo mi trabajo de mi vida a la basura porque no existen los agujeros negros, mínimo habré ganado la apuesta. Que, sí, por cierto, era pues, de una suscripción a una revista de caballeros, que bueno, por ahí de los 90s, Hawking ya la dio a ganada a Kip Thorne, que fue premio Nobel el año pasado, no, hace 2 años, por las ondas gravitacionales. Y entonces, pues bueno, ahí se dio por ganada esa, porque ya había suficiente evidencia para que yo creo que ya pudieran decirlo, pero bueno, aunque pues ya cada vez siguen cayendo pruebas, ¿no? Y evidencias en la actualidad, y bueno, la imagen de hace un par de años también del proyecto Event Horizons, pues también ya como que terminó ya de convencer a todo el mundo, yo creo. Sí, ¿no? Y como dices, Julián, ay, ya me deja de escuchar. La idea estaba ahí, ¿no? Y entre Hawking, de hecho, platicaba cuando salió el premio Nobel, o sea, es que si Stephen Hawking hubiera seguido vivo, probablemente hubiera entrado ahí, o a lo mejor en vez de Penrose, ¿no? De Robert Penrose. Porque todo este equipo, de hecho, está padre porque estaba viendo un poquito de la historia y de la gente con la cual se codeaban estos científicos. Y estaba canijo, ¿no? O sea, estaba Stephen Hawking, que Penrose fue asesor de tesis doctoral, me parece, de Stephen Hawking. Luego platica, vi varias entrevistas con Robert Penrose y dice, pues es que yo estaba más bien metido en la matemática, pero vi una conferencia de Dirac y esa fue como, wow, y ahí fue donde... Grandes nombres. Sí, se dio, pues le nació este interés, ¿no? Básicamente lo que propone Penrose tiene
no sé cómo está conectado su cerebro. Llevo años tratando de descifrar cómo está conectado su cerebro y nada más no entiendo. Lo que propone Penrose son cosas muy geométricas. Más o menos lo que logró divisar Penrose es a través les digo, porque el problema principal que nace de la relatividad general es esta singularidad, es ese puntito donde toda la materia está comprimida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ok, la teoría nos dice que eso debería de pasar si lo aplicamos de una manera. ¿Qué tal si le damos la vuelta? ¿Qué tal si empezamos a pensar de manera más geométrica, no tanto física? Y entonces va Penrose y propone algo que se llaman, bueno, transformaciones conformes. Lo que hace es, ok, vamos a darle la vuelta a esta geometría. De hecho, hay unos diagramas muy padres que se llaman diagramas de Penrose, que son como rombitos. Son unos rombos en los cuales los lados del rombo representan el futuro y el pasado. Y está bastante interesante entender, les digo, cómo Penrose se le ocurrió esa cosa, pues es bastante difícil. Y pues bueno, lo que hizo fue sentar todo este contexto, este marco teórico, para que después vinieran gente como Andrea Ghez y Reinhard Genzel, pues para buscar ahora sí lo que su teoría predecía, ¿no? Y fue lo que ellos encontraron. Ellos estaban en el equipo que demostró, que encontraron la evidencia de que existe un agujero negro dentro de nuestra Vía Láctea, un agujero negro supermasivo dentro de nuestra Vía Láctea. Bueno, llamado Sagitario A estrella, porque está en la constelación de Sagitario, porque es pues la primera, la fuente porque es más importante que todo el mundo, pero seguramente. Que bueno, lo que encontraron ellos es a través de observaciones de las estrellas que están cerca del centro de nuestra galaxia, pues observaron que las estrellas estaban orbitando alrededor de un centro común. Pero en este centro común, pues no había nada, no se veía nada en las fotografías. Pero sí debería de haber algo, porque todas estaban orbitando alrededor de ese centro común, como si hubiera como un gran atractor, ¿no? Como algo ahí que nos estaba jalando. Esa es la parte interesante, a pesar de que tenemos la relatividad y obviamente con ese tipo de cosas hay que tomarla en cuenta, pero al final de cuentas esas estrellas están relativamente alejadas, entre comillas, relativamente, pues relativo, ¿no? Del agujero negro. Entonces, básicamente puedes usar de cualquier manera la segunda ley de Kepler para decir, ok, la tercera ley, perdón, de Kepler para decir, ok, están tardando tanto una estrella así para darle la vuelta a esa cosa que no vemos, ¿qué masa tiene, no? Y el resultado fue bastante abrumador, porque para que dieran vuelta, pues en cuestión de años o menos a veces para las más cercanas, alrededor de esa cosa que no se veía, pues tenía una masa de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Lo cual, pues, eso lo lograron con los telescopios prácticamente más grandes que tenemos en el planeta, el Keck, los telescopios Keck, Keck 2, que son de 10 metros de diámetro ahí en Hawái, en la cima del Mauna Kea, y bueno, también complementado por mediciones del Very Large Telescope ahí en Chile, también prácticamente del mismo tamaño. Sí, no estamos hablando de millones de kilogramos, o sea, varias veces la masa solar, dando vueltas alrededor de un centro común a velocidades sorprendentes, ¿no? O sea, son alrededor de 24,000 kilómetros por segundo, nivel ya 10%, más o menos 10% de la velocidad de la luz, de masas gigantescas. ¿Qué es lo que podría crear estas velocidades tan intensas? Pues nada más y nada menos que un agujero negro. Y entonces esas observaciones dieron pauta a... Y son como cientos de estrellas que están ahí, dando vueltas a ese mismo objeto, ¿no? Que es el que domina la gravedad en la zona, ¿no? Eso no es 2 o 3, es cientos de estrellas ahí dando vueltas a ese agujero negro. Sí, como dices, aunque no estuvieran tan cercas como para sentir los efectos de relatividad general verdaderos de curvatura espacio-tiempo, pues finalmente para que salieran los cálculos, pues sí necesitabas toda esa masa. Y según lo mejor que tenemos para entender la gravedad, que es la relatividad general, pues solamente un agujero negro
podría tener tal masa en un espacio tan pequeño y además pues que no lo veíamos, ¿no? Entonces, pues ya lo negro ya lo tenía, ¿no? Sí. Entonces, pues termina siendo evidencia completamente absoluta, pues de que existen estos agujeros negros y que tenemos uno en nuestra galaxia. Finalmente, bueno, sabemos que tenemos uno en nuestra galaxia y sabemos que en la mayoría de las galaxias va a tener un agujero negro supermasivo de este tipo. ¿Por qué? Porque platicábamos en otros episodios, porque tenemos ejemplos de galaxias en los cuales hay chorros relativistas, chorros de partículas que están siendo aceleradas, y esas son predicciones también justamente de los modelos de agujeros negros, ¿no? Entonces prácticamente cualquier galaxia debería de tener en su centro un agujero negro supermasivo. Raro sería que no lo tuviera, ¿no? Nuestra galaxia, la galaxia de Andrómeda, aunque no los podamos ver directamente, aunque podemos ver en M51, la foto del agujero negro. M87. Es M87, ¿no? la Lancé un más número. grande de nuestro cúmulo de Viro. M51 es conocida también por un objeto Messi, para empezar, pero esa es la que la llaman del remolino. Tiene una galaxia y como que tiene una colita y una segunda galaxia pegada por ahí. Es muy bonita también, en la constelación de la... Bueno, me acuerdo si queda todavía en la Osa Mayor o al ladito en los perros de casa, pero por ahí. Y M87 está en Virgo, por eso se fueron por esa, porque uno hasta a simple vista, no a simple vista, pero digamos, hasta en luz visible se ve esos chorros de materia que salen ahí de los polos perpendicularmente al plano de la galaxia, salen esos chorros ahí. Entonces sí se sabía que había un objeto ahí muy masivo, con mucho poder, que estaba tragando materia, y básicamente pues ahí se fueron, aunque estuvieran bastante más lejos que nuestro agujero negro central para fotografiar, con la resolución que tenía ese proyecto Event Horizon, básicamente pudieron ver realmente si ese disco de acreción, esa materia, orbitando alrededor del agujero negro, no revelando su presencia. Y porque iban a la segura, sabían que iba a haber actividad ahí, visible. No quedó tan wow la resolución de la propia imagen, pero porque está muy lejos, y a pesar de su increíble resolución, el interferómetro que se hizo con todos esos radiotelescopios en el planeta, incluyendo el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano ahí en Puebla, pues fue modesta la resolución. Ahí tengo entendido que también están trabajando en la imagen del propio agujero negro de la Vía Láctea. Ese seguramente lo vamos a ver con un altísimo nivel de detalle, pero quién sabe qué tanta actividad hay, ¿no? Seguramente menos que en M87. Sí, pues es bastante más tranquilo. El agujero negro aquí de nuestra galaxia, pues ya tiene un buen rato, ¿no? Generalmente esos chorros de radiaciones cuando están acretando materia, y en nuestra galaxia, afortunadamente, pues ya acretó la mayoría de la materia que tenía alrededor, ¿no? Sí. De hecho, nos hace, un poquito el rebote, a lo mejor para hablar rápidamente, recordar que es un cuásar. Básicamente, pues es algo parecido a lo que vimos ahí en M87, pero una magnitud muchísimo mayor. Básicamente, pues son galaxias de tiempo atrás, porque no hay ningún cuásar cercano. El más cercano creo que está como a 2.300 millones de años luz. Y significa que no hay cuásares recientes, porque si no tendríamos uno a una distancia no tan grande. El más cercano y entre comillas más reciente que hemos visto está por ahí, y muchos están muchísimo más lejos y más viejos. Significa que probablemente fue una etapa dentro de la evolución de las galaxias que en algún momento pues tragaron todo lo que se encontraba ese agujero negro a sus alrededores, y después ya se calmó, ya se le dejó de engullir todo y se puso a dieta, y entonces tenemos una galaxia como la Vía Láctea bastante más tranquila, ¿no? Comiendo de repente pedacitos que pasan por ahí, mucho más tranquilos, pero es interesante ver eso, ¿no? Que vemos el universo del pasado gracias al tiempo que tarda la luz en llegarnos, y vemos que antes era un poquito diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Sí, pues nos da una capacidad de ver todas estas etapas, ¿no? Como dices, desde los objetos más antiguos que están apenas en formación, como los cuásares, los máseres, hasta pues, objetos más actuales como la galaxia de Andrómeda, ¿no? Que en nuestra galaxia pues no lo podemos ver porque estamos ahí metidos. Bueno, pues entonces la contribución, ya para cerrar este tema de agujeros negros con Penrose, la contribución principal de Penrose
pues fue esto que llamamos los teoremas de Penrose. De hecho, se llaman Penrose-Hawking, que dividieron entre ellos dos, ¿no? Creo que no trabajaban tan directamente como un equipo porque ni siquiera estaban en la misma región del Reino Unido. Penrose está en Oxford, Stephen Hawking estaba en Cambridge. Bueno, Uy, la rivalidad. sí, pues sí, a un par de horas. Viva King's College, es el bueno. Ok. A un par de horas manejando, pero pues sí, colaboraron muy íntimamente Penrose y Hawking. Y básicamente lo que, ya para cerrar, les digo, este tema, o sea, lo que hace Penrose y Hawking de la mano es reacomodar las ideas que tenía la relatividad general, porque resulta que estos problemas que teníamos de la singularidad y de que se había un infinito de energía que no puede ser en el universo, más bien lo que ellos se dieron cuenta es que era una mala interpretación de la relatividad general. O sea, todo lo que ellos divisaron, pues está bastante complicado platicarles así sin fotos y en 10 minutos, pero básicamente lo que solventan es esta singularidad. Lo que dicen es, ok, a lo mejor no tenemos, bueno, o posiblemente tengamos estas singularidades desnudas, les llamamos, que son, ahora sí, esas patologías de la teoría, pero para agujeros negros más realistas, porque un agujero negro, por ejemplo, si colapsan dos estrellas, digamos que un agujero negro se formó porque chocaron dos estrellas y se empachó mucho el sistema y se convirtió en un agujero negro. Entonces estas dos estrellas estaban girando entre ellas. O incluso los agujeros negros, ¿no? De las ondas gravitacionales, pues están girando entre ellos hasta que pues, se unen y forman este agujero negro más grande. Pero esas dos estrellas o esos dos agujeros negros tienen momento angular, tenían un cierto movimiento de rotación y eso se debe de conservar también. Entonces los agujeros negros, el agujero negro que resulta también tiene que tener cierta rotación. Es un poquito extraño pensar en rotación de una singularidad porque pues como haces un punto, girar, ¿no? Sí. Pero lo podemos pensar en el espacio-tiempo que había alrededor. ¿En qué dimensiones? Si tiene dimensión cero. Pero recordemos que, bueno, como les platicaba en el episodio de los agujeros negros, finalmente lo que se convierte en un agujero negro, según la relatividad general, termina no por ser un objeto tangible, es decir, no es una moneda aquí de 5 pesos, sino que es en un agujero negro lo que se convierte es esa materia, se convierte en curvatura. Entonces, finalmente el agujero negro termina siendo curvatura del espacio-tiempo. Y esta curvatura como que se tuerce, se puede torcer, se puede deformar y eso es lo que le da esa pues rotación del agujero negro. No es el puntito per se o la concentración ahí de materia que sepa Penrose qué es lo que está ahí adentro, pero es este espacio-tiempo alrededor el que ya está como enchocado, que cuando se forma el agujero negro pues termina enchocado, ¿no? Y esa es la rotación y eso es mucho más realista que pensar en un agujero negro que no rota. O sea, que no gira, que esa era la solución que había propuesto Schwarzschild y que daba lugar a estas patologías en la teoría. Que sería, de hecho, muy poco probable, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando tienes cualquier estrella, generalmente tiene, aunque sea poquito, una cierta rotación sobre su eje, ¿no? El Sol lo hace bastante lento, está dando una vuelta en promedio en 30 días, para dar una vuelta. Como es un fluido, como es plasma, en realidad está más rápido, como 25 días en el Ecuador, como 35 días en los polos, pero pues, es muy lento. Pero obviamente a medida que se encoge, cuando colapsa, pues la conservación del momento angular hace que como es menos grande el objeto, pues va a girar mucho más rápido, ¿no? Por eso los pulsares pues dan cientos de vueltas por segundo, y entonces pues en realidad pues, un agujero negro todavía peor seguramente, ¿no? Sí, ¿no? Y finalmente en el universo todo se mueve, ¿no? Todo está en movimiento y también es relativo dependiendo del observador que está viendo ese fenómeno. Si el observador se está moviendo, aunque el objeto pensaríamos que está fijo, pero está fijo ¿para qué observador? Por ejemplo, aquí mi pulgar está fijo para mí, pero si alguien pasa corriendo, va a ver el pulgar moviéndose en perspectiva. Ok, a ver, voy a tratar de ponerlo lo más fijo posible. Sí, porque vemos los píxeles de tu pulgar más que otra cosa. Perdón, como de nuevo aquí en el cerro tenemos un internet medio
medio De hecho, malo. igual tenemos nuestra primera pregunta antes de que pasemos Ujú. a otro tema. Lo pongo ahí. Toño Ruiz nos dice, ¿qué se sentiría al caer en un agujero negro? Es exalumno, así como lo que sentías cuando estabas haciendo mis exámenes de ecuaciones diferenciales, Toño. O sea, bien gacho. Ok, más específicamente, Ok, gacho, ¿cómo? va. Cuando tú estás cayendo al agujero negro, depende de qué tipo de agujero negro estamos hablando. Vamos a hablar por lo pronto de este agujero negro de Schwarzschild, que es imaginario. No, bueno, no imaginario, pero es ideal, que no está Ujú. rotando. Entonces, imagínense que hay una cuadrícula por donde tú te puedes mover y esa cuadrícula se dobla hacia el agujero negro, así como vemos las representaciones, ¿no? Pictóricas de Ujú. una sábana que se estira. Entonces, esa cuadrícula te va a decir por dónde tú te puedes mover. Cuando tú te acercas al agujero negro, hay de dos sopas. O es un agujero negro pequeñito, un agujero negro estelar. En ese caso, la gravedad, y este es nuestro, yo creo que de nuestros efectos físicos más favoritos, ¿no? En ciencia caníbal, la gravedad, la diferencia de gravedad, exactamente, la diferencia de gravedad en tus pies, por ejemplo, que van apuntando al agujero negro, es tan grande con la gravedad que siente tu cabeza, porque es como una pendiente muy inclinada, ¿no? Es como un barranco. Entonces, es tan diferente la fuerza de gravedad que tus pies ya van por allá cuando tu cabeza apenas está sintiendo que cae el agujero negro, entonces te espaguetificas. Se estira todas las moléculas de tu cuerpo así en una tirita. Ahora, si fuera un agujero negro bastante más grande como el que tenemos en el centro de la galaxia y que Gensel y Getz descubrieron que en los años 60, 70, me parece. ¿Cómo? ¿En cuándo lo descubrieron, este agujero negro? Buena pregunta. No, pues no puede ser tan viejo porque no tienen tanto los objetos, bueno, los telescopios Keck. O de cuál me hablas, del que Sí, sí, descubrieron, sí, o sea, fue como, bueno, básicamente a finales de los 90, de hecho, en pues, los la 90, gente sí. lo estudió a lo largo de varios años porque pues, tenían que seguir esas estrellas dando vueltas durante varios años. Entonces fue como finales de los 90, principios de los 2000, básicamente. Sí, más bien ahí estoy mezclando, perdón, estoy mezclando Penrose con Gensel. Sí, más bien bueno, los años 70 era más bien Cygnus X1 y esas cosas. Ujú. Si es un agujero negro como el que descubrieron ellos, que tenemos en el centro de la galaxia, ahí la diferencia de gravedad no es tan intensa y entonces no sentirías esta espaguetificación tan intensamente como en un agujero negro pequeño. Entonces, pues tú, como persona, si vas cayendo en un agujero negro de esos grandotes que no está rotando, pues no sentirías mucho. Sentirías mucha tristeza porque nada más vas viendo cómo el universo se va cerrando sobre de ti y Ujú. ves la historia del universo Del universo. desenvolverse enfrente de tus ojos, ves cómo tus amigos te abandonaron porque ya se aburrieron de esperarte a que cayeras al agujero negro y Sí, empiezas a pensar que ya se sí, murió para todo. ellos caes en cámara lenta. Sí, sí, sí. Pero así que sientas algo en particular, en ese caso, pues no sentirías mucho. Eh, Ya cuando caes ahora sí a la parte de la singularidad, pues ahí quién sabe qué sentirías. O sea, vas a sentir algo muy feo, seguramente como se te estira todo el cuerpo y no dura mucho porque pues, seguramente te vas a morir, porque terminas convirtiéndote en parte del agujero negro. Es decir, tu materia se termina convirtiendo en esta curvatura espacio-tiempo. Muy bien, ¿no? Como siempre, los agujeros negros despiertan muchas preguntas. Sí. Tenemos otra. Igual quiero contestar al menos la primera parte de la pregunta de, ¿creen en los agujeros blancos? Honestamente, lo que creemos es poco relevante porque en ciencia no nos basamos en creencias, nos basamos en hechos y en comprobaciones. Pero bueno, ya entiendo la pregunta. Igual, a lo mejor nuestra opinión quizás sobre los agujeros blancos. Bueno, antes de que Beto conteste de su opinión, pues digo, astronómicamente, de lo que observamos en todas partes, no hay nada que pinte como para un agujero blanco, que pues básicamente, bueno, es una variación, entre comillas, de la solución de Schwarzschild. Entre comillas, tenemos, bueno, hay dos agujeros negros que curvan el espacio-tiempo y se encuentran de cada lado, entre comillas, y crean un puente, lo que llamamos un puente de Einstein-Rosen, o agujero de gusano. Y entonces de un lado tenemos un agujero negro donde todo cae y del otro lado sale todo con la luz, con la energía y la materia. Y debería ser brillante y por eso lo llamaríamos agujeros blancos.
hasta el momento no hay nada en el universo que hemos podido observar que se parezca a algo así. Entonces, pues yo diría que no, pero pues igual todo puede cambiar si hay evidencia que aparezca. Otros proponen que a final de cuentas del otro lado, porque pues también se relaciona un poquito con la pregunta ahí de Sayil Hasselblad, perdón. ¿Qué hay del otro lado de un agujero negro? Primero, quién sabe si hay otro lado. Quizás no para todos los agujeros negros, al menos. Y si algunos realmente lo tienen, pues todavía también está dudoso. Sería un poquito relacionado. Si hay otro lado, pues sería eventualmente un agujero blanco, pero hay una metáfora que una vez escuché en otro podcast que me gustó bastante. A veces es también como preguntarse, ¿qué le pasa a la rana que ponemos en la licuadora cuando presionamos el botón? ¿A dónde se fue? Ok. ¿A dónde van si caen a un agujero negro? Pues probablemente a un lugar mejor como la rana, un lugar donde no licuan ranas. Pero probablemente no creo que se vayan a ninguna otra parte. Ahí se quedan como parte de la materia y energía que conforma el agujero negro. Al final de cuentas sigue acumulando cosas, sigue creciendo y han estado creciendo los agujeros negros en el universo. No se ve que estén perdiendo masa por alguna otra parte. La única manera pues es la que nos dio Hawking con la radiación de Hawking, de que básicamente partículas virtuales que poco a poco afectan un poquito pero eso sucederá hasta dentro de mucho tiempo cuando nada de energía, de luz ni de materia caiga a los agujeros negros. Ahí empezarán a desvanecerse muy lentamente. No, y esto creo que, mira, me cayó como anillo al dedo, porque es justamente de eso quería platicar. Esta idea de los agujeros blancos nace como una manera de solucionar esos problemas que la métrica de Schwarzschild, les estoy hablando, que la solución de Schwarzschild proponía. Porque para que sucediera como decía Schwarzschild y tuvieras una curvatura infinita, es decir, que la curvatura lo podemos imaginar como una sábana, ¿no? Que se va doblando y termina completamente vertical. Eso podría ser como una curvatura infinita, como un poquito en geometría analítica tenemos una pendiente infinita que sería una línea vertical, ¿no? Un pozo sin fondo. Pues. Entonces, como un pozo sin fondo. Entonces, una de las soluciones que se propone es, ok, a lo mejor la curvatura se vuelve completamente vertical, pero se regresa de otro lado del universo y entonces puede haber ese vínculo entre un lado y otro. Y de hecho, Penrose justamente se queja mucho de eso, porque él pone en uno de esos, que sí se sentía más feo con sus exámenes. Sí, creo que hay reclamos por ahí. Ya después lo arreglan, por favor. Pero sí pasó. Ya es egresado. Porque Penrose justamente dice, ok, la única manera en la cual los agujeros negros de la manera clásica funcionaran es si tuviéramos estos como agujeros de gusano o agujeros blancos del otro lado del universo, para que pudiera funcionar esta curvatura infinita. Lo que hace Penrose es darle la vuelta a eso y deja completamente innecesario la existencia de agujeros blancos. Finalmente, en las soluciones de Penrose, en los teoremas de Penrose-Hawking, lo que hacen es eso, o sea, remodelan el problema que tenía Schwarzschild y evita estas situaciones de que tengamos puentes Einstein-Rosen o que sea necesario tenerlos para que pudieran existir los agujeros negros, porque ahí estaba la bronca, ¿no? Estaríamos esperando ver agujeros blancos en un lado. Aparte que había problemas con esos puentes de Einstein-Rosen, ¿no? Que tenían que tener energías negativas o masas negativas para existir, ¿no? Sí, no, si te vas por ese camino, siguen saliendo patologías. Sí, finalmente, Penrose y Hawking no terminan de resolver el problema. Es decir, tenemos lo que les decía, las singularidades desnudas, que son estos que de verdad son problemas, son patologías, y luego tenemos las singularidades con pelo, le llaman, o con fur, como con pelaje. Mira, ¿no? Entiendo eso. Que no están encueradas, sino que tienen ya pelaje. Y estas singularidades son las que tienen ya no el alto grado de simetría que decíamos hace rato. Es decir, que no nada más colapsó así, sino que era un objeto que estaba rotando, ahora sí rota, y ahora ya no es necesario la invención de estas ideas de los agujeros blancos para que los agujeros negros sigan existiendo. Ya. Entonces no serían tan esféricos esos, ¿no? Okay. No, de hecho no son esféricos, son así medio extraños.
Ok. No me lo imagino, es que son 4 dimensiones, Julián. Entonces, Bueno, ya sé, ya sé. me lo Hasta que preguntarías tengamos el el tercer lunes. ojo acá. El lunes sí me lo imaginaba, pero hoy ya jueves ya no. Muy bien. Entonces, Ahí eso, está. eso finalmente es lo que soluciona Penrose, ¿no? Demuestra teóricamente que pueden existir agujeros negros sin caer en las patologías de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y quiero platicarles rápidamente ya para pasar a los otros premios Nobel, porque fíjense, o sea, 45 minutos de nada más hablar de agujeros negros nos podemos llevar. Qué curioso. Y creo que eso da lugar a lo que tú comentabas de la radiación de Hawking. Eh, Ahora lo que Penrose ha estado haciendo, y desgraciadamente cayó un poquito de la gracia de los científicos, Mm. tiene ideas bien locas. Por ejemplo, una de ellas es que los agujeros negros, finalmente, como decía, se van evaporando a través de la radiación de Hawking, se crean pares de partículas o algún otro artilugio. Hay diferentes maneras de ver este mismo problema, pero finalmente los agujeros negros se evaporan. Y les quería platicar su último artículo, y de hecho en sus entrevistas el viejito lo defendía a capa y espada, a escudo y espada su teoría. Lo que dice es que estos agujeros negros sí se van evaporando. No ha pasado suficiente tiempo en el universo para que los agujeros negros terminen de evaporarse y podamos, y la evidencia o esta radiación de Hawking que podríamos observar sería muy leve, pero Penrose propone que existe algo que llama el eones. Platicábamos de eso en las teorías del fin del universo. Cuando el universo se expandió tanto que ya todas las partículas están por su lado, todas las partículas que podrían decaer, decayeron, porque es seguro que todos decaen, aunque se tarden muchísimo tiempo. Finalmente vas a tener un mar ahí de perturbaciones, de partículas virtuales, nadie se ve, nadie se toca, no pasa nada, todo está homogéneo y no hay nada. Se da cuenta Penrose, bueno, eso se parece mucho al Big Bang. Matemáticamente, el Big Bang y el Big Rip son igualitos. Entonces dice, ¿qué tal? Porque ya no tienes ni siquiera noción de espacio y de tiempo. Porque ¿cómo mides el tiempo? El tiempo lo mides entre pues, lo que pasa entre dos sucesos, ¿no? Pero si no se pueden ver, ya el espacio-tiempo ya está tan expandido que ya no se pueden ni siquiera ver ni alterar unos a los otros, pues ya no hay tiempo y ya no hay espacio. Ya es como el Big Bang. Exacto, es Entonces lo que habíamos dicho aquella vez, ¿no? Que no era el fin de los tiempos, era el fin del tiempo. de todo, del tiempo. Pero lo que propone Penrose es que esta radiación de Hawking va más allá de estos eones y entonces podemos nosotros observar directamente, de hecho, cierta radiación de Hawking en el fondo cósmico de microondas. Como estos pequeños focos como de calor, como cuando dejamos una toalla sobre la estufa. No es que me haya pasado. Le pasó a mi tía. Saludos, tía, si me está escuchando. Como cuando si dejas una toalla sobre la estufa caliente, ¿qué es lo que pasa? Va a tener unas manchitas negras de donde se quemó. Lo quitas y ya tienes la impresión, ¿no? De la forma que tenía tu estufa. Entonces lo que propone Penrose es esto, que estos agujeros negros como que fueron quemando este entorno y ahora tenemos la evidencia. Y lo que él defiende a capa y espada hace como un año que publicó ese artículo es que estamos viendo en el fondo cósmico de microondas justamente esta evidencia de la radiación de Hawking. Okay. Está Ya muy me imagino interesante. un meme ahí de Beto, Beto viendo cómo su tía quema una toalla en la estufa y pensando en cómo eso es una analogía de cómo la radiación de Hawking se imprimió en la radiación cósmica de fondo. No descansa la divulgación. Entonces, esto es algo que está... Ajá. Es que tenemos una última pregunta ahí sobre eso, antes igual de pasar sí, a lo que sigue. Sí. ¿Podría ser energía usable de forma masiva con materia y un agujero negro? Bueno, voy como ingeniero a lo mejor a contestar primero. Sí, pues claro, tenemos mucho potencial ahí, ¿no? Mucha energía potencial. Materia que vaya cayendo sobre el agujero negro, pues es como una cascada que cae, como agua que cae de una cascada, ¿no? Pues ponemos unas turbinas ahí, sacamos energía. O simplemente también el propio disco de acreción generalmente está tan caliente que prácticamente hasta se comporta como una estrella, tiene fusión termonuclear. Es como un sol en forma de dona.
y entonces pues se emite energía, ¿no? Entonces podemos poner paneles solares ahí, usar energía seguramente por ahí. Entonces, hay muchas maneras que seguramente podemos aprovechar. Es un enorme potencial gravitatorio y de muchas cosas. Entonces, sí, hay seguramente maneras de hacerlo. Que sea factible en un futuro cercano, seguramente no. Sí. No hemos llegado siquiera al agujero negro, entonces... Y bueno, a pesar de los rumores que luego circulan por la prensa, que a veces no entiende de lo que se habla, no están creando agujeros negros en el CERN, ahí en el gran colisionador de hadrones que se van a tragar la Tierra. No, eso no es cierto. Son micro o nanosingularidades que se desvanecen justamente por radiación de Hawking demasiado rápido. No pasa nada, no se va a tragar la Tierra. Sí, ¿no? Duran unos microsegundos, como dices, Julian, y ya, pues, decaen, ¿no? Sería ideal tener un agujero negro para generar energía, pero pues no, está muy Y Homero lejos. Simpson nos demostró que también solucionaría el problema de la basura. Ujú. Bueno, pero No, con un crearía peligro, otro pero... problema, ¿no? Sí, ¿no? Y se me fue la idea. Bueno, vamos, ¿cómo ves, Julian? Vamos pasando ahora sí al de química, al Sí, premio claro. Nobel de Química, y les guardo una anécdota que tengo bien chida sobre Robert Penrose y el papel de baño. Sí. Ahorita les platico. Ok. Es interesante. Bueno. Y bueno, el otro premio Nobel que se dio, que fue se dio el de ayer miércoles 7 de octubre, para los que no nos están escuchando asincrónicamente, se dio el premio Nobel de Química. Aquí los tenía a la mano, ¿dónde Si están? quieres, pronuncio la primera porque me va a salir creo que mejor a mí que a ti. Emmanuel Charpentier. Charpentier, no me Este, hubiera salido. Emmanuel Charpentier, pues que es bueno, francesa, y Jennifer Doudna, de Estados Unidos, por bueno, un descubrimiento también que tiene de tiempo, pero que también es una especie de revolución bueno, técnicas de manipulación genética, que es bueno, lo que llaman tijeras genéticas, el CRISPR-Cas9. Ya se había escuchado acerca de eso. Incluso recuerdo que alguna vez mencionamos algo en algún episodio, no me acuerdo ahora sí para no dar cuál. Pero básicamente, si lo queremos hacer simplificado, que, bueno, por ejemplo, para hacer una analogía con un código de computadora, pues obviamente si quieren volver a, bueno, usar un pedacito, una rutina de su computadora, de su programa, pues lo copian y lo pegan, ¿no? En control C, control V. Eso ya todo el mundo sabe hacerlo. Pues el CRISPR-Cas9 es un poquito lo mismo, pero con genes. Podemos copiar y pegar y replicar esos genes, insertarlos en bacterias, hacer con eso un montón de cosas que tiene. Ahora sí que las aplicaciones pueden ser enormes de ese tipo de tecnología, hasta incluso cercano a las nanotecnologías, pero sobre todo pues permitiría la, la generación de organismos genéticamente modificados para cantidad de aplicaciones, ¿no? Organismos que generen insulina para los diabéticos y muchas otras cosas que se podría hacer con esas biotecnologías. Um, Digo, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero me llama mucho la atención que en nuestro país se censura esas biotecnologías y se les quita el apoyo, cuando en el resto del mundo se premian con un premio Nobel nada más, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esa parte, pero bueno, no quiero entrar en controversias, pero nada más observar ese hecho, ¿no? Sí, o sea, como dices, el potencial de CRISPR es enorme, ¿no? O sea, es una tecnología que es bastante emergente. Como les decía al principio, no tiene más de 10 años o 15 años de que se empezó a desarrollar esta tecnología. Así como dices, para prevenir enfermedades congénitas, e incluso pues Uh-huh. hacer pruebas ya en el embrión y ver, ok, este niño o niña que va a salir probablemente tenga alguna predisposición por genética a la diabetes, entonces alteramos el genoma con el CRISPR-Cas9 y ya evitamos la diabetes. Faltan mucho tiempo para eso, eso soñara Uh-huh. muy alto, falta mucho tiempo para que tengamos niños de 6 dedos que sean super pianistas como la película de Gattaca, Sí. pero el potencial es enorme.
platiquemos un poquito de en qué consiste esta técnica de CRISPR, ¿no? El CRISPR-Cas9 está separado en dos partecitas. Una es la CRISPR y otra es la Cas9. Tan, tan. Bueno, ¿y qué será la CRISPR y qué será la Cas9? CRISPR es un tipo de proteína justamente que descubrió y de hecho, ay, se me fue el nombre este español. Sí, por ahí lo tenía, espérame, ahorita te digo. Ah, Mójica. Ay, ¿dónde? Y era José, Jesús, No tengo el nombre. No Francisco, tengo Mójica. Francisco Mojica. Ok. Bueno, este Mojica español lo que hace es, estaba investigando bacterias y se da cuenta que dentro de las bacterias estaba viendo el genoma, es muy buen genetista, estaba viendo el genoma de las bacterias y se dio cuenta que dentro del genoma de las bacterias había partes de genoma que se parecían mucho al genoma de virus bacteriófagos, o sea, que se comen a las bacterias. Y eso le saltó, o sea, qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendrías, haz de cuenta que tienes a alguien que te asaltó en la calle y traes la foto del asaltante en tu cartera, ¿no? ¿Para qué quieres la foto del asaltante? ¿Para qué quieren estas bacterias la foto del ADN de la bacteria, del virus que las atacó? Pues resulta que hay un mecanismo dentro de las bacterias de inmunidad, ¿cómo le llaman? Inmunidad como, como dinámica, inmunidad dinámica. ¿Qué es lo que hace? Que esa proteína lo que va es que, ok, tú me hiciste daño, tú virus me hiciste daño, me acoplo a tu ARN, saco una copia de ese ARN y me lo guardo. Entonces, cada vez que tenga un ARN que entre a mi mitocondria o lo que sea parte de la célula, voy a compararlo con esa foto que tengo. Y si esa foto corresponde a lo que acaba de entrar, vas para Juárez. Te sacamos y ya me hago inmune a ese virus. Lo que abre la puerta también justamente a desarrollar vacunas para virus, ¿no? Al final de Exacto. cuentas, que es algo que por ahí escuché que estamos buscando urgentemente, me parece. Sí, creo que hay algún problema sanitario en el mundo. Que sí sería buena. El problema de este CRISPR, bueno, es pues finalmente el ADN es súper variado, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de detalle en la proteína del CRISPR para que vaya a buscar, por ejemplo, el virus ¿qué es lo que tenemos? El COVID. Sí. El virus del Bueno, pero COVID. no tenemos. Bueno, no tenemos. Es bastante complicado, ¿no? O sea, es algo irrealista pensar en eso ahorita mismo, pero lo que entonces retoman de la investigación de Mujica, estas dos personas que ganaron el premio Nobel, es, ok, si ya tengo una manera de yo ir y cortar genes, porque eso es lo que hace esa proteína, empata el modelo, si empata, lo corto. Porque si corto el ADN de ese virus, pues ya no va a poder seguir replicándose, ya quedó inservible. Entonces, ¿por qué no nosotros creamos una proteína CRISPR con la imagen del ADN que queremos cortar y la mandamos a la célula que le queremos cortar ese ADN? Y lo cortas y ya sacaste este cachito. Ahora lo que haces, lo que entra es la parte del Cas9. Lo que hace Cas9 es justamente esto, ¿no? Ir a llevar este cachito de ADN a la parte que cortó el CRISPR y finalmente terminaste de hacer la edición genética. Ya había maneras de cómo hacer edición genética, pero CRISPR-Cas9 es muchísimos, no sé cuántas cientos de veces más barato, más rápido y más fácil de hacer. Entonces, en vez de ser tecnología que tienen 3 laboratorios en el mundo, es tecnología que pueden tener y ya tienen, pues universidades y centros médicos bastante avanzada, ¿no? Aquí hay una pregunta de Karen que nos pregunta, ¿por qué se dio en química y no en medicina? Digo, a final de cuentas, ahí es como el principio, ¿no? Dice, básicamente es más, o sea, es gente que más estudió química que medicina, en realidad no estudian trastornos genéticos, no estudian patologías, cosas así, sino que se enfocaron a la química del ADN y qué podemos hacer con todo eso, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Obviamente está muy relacionado con lo vivo, porque pues, es la molécula de ADN, ¿no? Pero sigue siendo una molécula química. Seguramente después quizás salgan de ahí con esa herramienta
premios Nobel de medicina más adelante, que usen esa herramienta química para solucionar problemas médicos, pero hasta ahorita es como la herramienta, ¿no? Entre comillas, ¿no? Inventaron la herramienta que va a revolucionar seguramente muchas cosas, pero todavía no tenemos lo que se va a construir o el remedio que se va a hacer con esa herramienta, ¿no? Por Sí, eso no es no es... como si inventas la llave de tuercas, no te hace un mecánico, ¿no? Sí, Eres un inventor. Y por eso no son, y de hecho, recalco la parte de los Nobels, investigaciones aplicables, y la parte de CRISPR-Cas9 no se ha aplicado, al menos en seres humanos, al menos no legalmente. Ya lo hizo un chino y lo desaparecieron, el gobierno de China, y ya no he sabido nada de él desde hace como un año. ok. ¿Qué digo? Retomando lo que decíamos hace rato, o sea, sí estoy consciente, desde luego, que hay implicaciones éticas de eso, no estamos Ujú. editando, como dices, el código genético de seres vivos, eventualmente podrían ser de humanos cuando ya se presente la necesidad o la oportunidad eventualmente, y bueno, con muchas implicaciones éticas. Pero a final de cuentas, censurar simplemente la tecnología porque tenemos miedo a sus implicaciones éticas no es la solución. Es regularlo, sí, ok, echarle un vistazo, mantener una cierta control a lo mejor moral, pero ponerse la cabeza en la tierra como una avestruz y decir eso no existe y no lo quiero saber, no, no es la manera. Hace bastantes miles de años hemos descubierto el fuego, es peligroso, quema, etcétera. Si hubiéramos dicho, no, no, eso es peligroso, mejor no lo uso, no tendríamos ninguna civilización. Ujú. Entonces, no hay que, digo, hay que controlar los riesgos, es mucho de lo que hacen los ingenieros, pero a final de cuentas la ciencia tiene siempre esos dos lados. Aún así no hemos visto como pletoras como en las películas de científicos locos que quieren destruir el mundo con sus descubrimientos, ¿no? Pues creo que todos somos seres humanos que pensamos y podemos anticipar un poquito las consecuencias éticas de todo eso, pero no simplemente taparnos la vista y rehusarnos a examinar ese conocimiento de cualquier manera. Sí, no, y hasta el momento, como decíamos, CRISPR se está utilizando, pero más que nada para bacterias y para seres Uh-huh. vivos y en entornos muy controlados, porque finalmente, Exacto. pues sí, termina siendo una tecnología emergente y no sabemos las repercusiones a gran escala que podría tener, ¿no? Ya vimos con una mutación del coronavirus cómo nos está yendo, ¿no? Ahora imagínense que podamos hacer más mutaciones. Eso es peligroso y se tiene que Sí, llevar un proceso. Y centros de investigación ya lo están haciendo. Este chino lo que hizo fue tratar de curar enfermedades congénitas en unas gemelas que estaban por nacer aplicando CRISPR-Cas9. Parece que no lo logró, parece que siguen teniendo como esa predisposición genética y pues lo único que logró es que lo encarcelaran, ¿no? Pero bueno, él se aventó, ¿no? Dijo, bueno, chicle y pega. Si funciona, me convierto en héroe. Si no, pues bueno, ya lo intenté. y Nobel probablemente, pero Sí, sí, sí. imagínate, porque ahí está la aplicación práctica, ¿no? Y, bueno, en fin. Pero sí, al final de cuentas, como es la energía nuclear también es peligrosísima, puede acabar con el planeta, pero no por eso vamos a simplemente ignorar que está ahí y dejar de examinar eso. O sea, el progreso hay que sí, mantenerlo pues, controlado, desde luego, con sentido común. Digo, estuvimos cerca de una guerra termonuclear hace unos 50 años. Uh, ok, de ahí aprendemos también y a final de cuentas también la tecnología nuclear tiene muchísimas otras aplicaciones buenas para la humanidad en cuestión de medicina justamente, por ejemplo. Entonces no es algo que simplemente mejor no, mejor no me meto en eso porque es peligroso. No, aprende porque es peligroso y controla. Exactamente. Para ver ahorita, para que tengamos un premio Nobel en medicina por CRISPR, Karen, pues ya sería mínimo unos 10 años en los que ya tenemos eh, pues ya el conocimiento suficiente como para poder controlar completamente Sí, esta alteración genética, porque finalmente estamos alterando seres vivos, ¿no? Y seres humanos. Entonces, pues hay que tener cuidadito con eso, pero seguramente en unos 10, 20 años ya tendremos las primeras aplicaciones. Ojalá y antes, porque estaría bonito que ver ya directamente todos estos efectos, ¿no? sí. Ahí quiero platicar, hubo hoy un problema, bueno, no un problema, pero
saltó mucho en las redes que por qué Mujica no ganó el premio por la Ya tengo su nombre completo, digo, Juan Francisco Martínez Mojica. Mójica, de hecho, con O. Mójica, Mójica. Francisco Mójica. Ay, qué bueno que me corriges, pues todo el rato diciéndole Mojica y casi que decía Mujica. No Pero es bueno, Mójica. Mójica. Eh, Saltó mucho de por qué no le dieron el premio Nobel a esta persona. Finalmente se da el premio Nobel por la técnica de edición ADN CRISPR-Cas9. Lo que Mójica hace es, pues, de descubrir esta proteína, pero finalmente no la termina por usar en una edición ADN. Encontró las tijeritas, pero le están dando premio a quien recortó bonito la figura, ¿no? Entonces, por eso la ganan estas dos personas en vez de Mójica. Aunque, pues sí, ahí podría ser discutible si se lo merecía o no. Pero finalmente, pues lo que se premia es eso, ¿no? La capacidad de hacer edición de ADN por el desarrollo de esta técnica CRISPR-Cas9, que pues probablemente tenga mucha repercusión en el futuro. Muy bien. No sé si quieres hablar de los de medicina. Pues no soy médico. No, pues yo tampoco, pero ya al menos mencionar, bueno, quiénes fueron y por qué. No, sin a lo mejor no entrar tanto en detalle, tiene un poquito que ver también con la genética, pero justamente más en ese caso por el lado médico, no tanto químico. Bueno, los laureles ahí fueron para Harvey Halter, Michael Houghton y Charles Rice por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Entonces, seguimos dentro de las cuestiones relacionadas también con la genética y con los virus. Y bueno, básicamente es un trabajo también que tiene ya algo de tiempo. Básicamente, fue como por ahí de 1989, básicamente. Y bueno, lo que permitió ya para ahí del 2010 encontrar tratamientos ya para esa enfermedad, la hepatitis C, ¿no? Pero bueno, justamente ver que estamos trabajando para que los virus no nos hagan la vida imposible y al contrario, que podamos también tener esa parte bajo control. Sí, ¿no? Y de hecho, con su descubrimiento, a lo mejor apenas estamos viendo pues, la manera en cómo tratar la hepatitis C, pero finalmente lo que ellos aportaron fue la herramienta para hacer el diagnóstico, ¿no? del virus y en consecuente, pues, ay, me está atacando un mosquito. Por consecuente, tener las medidas necesarias como para que las personas contagiadas de este virus pues, puedan tener una vida buena, ¿no? Entonces, pues seguro ha salvado millones de vidas el descubrimiento de estos tres señores, porque pues al menos ya puedes diagnosticar, ¿no? Es como lo que estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? Si lo diagnosticas y das un positivo, pues ya sabes qué es los cuidados y cuáles son los puntos rojos, los puntos de atención que tienes que tener para pues asegurar que esa persona no tenga repercusiones más grandes, ¿no? Muy bien. Y de hecho, ahí estaba leyendo que desde 1946 ya son 17 galardoneados del premio Nobel por temas relacionados con virus. Entonces, pues bueno, es la lucha actual, ¿no? Creo que las infecciones de bacterias, pues ya no hemos solucionado mucho con los antibióticos, aunque bueno, quedan peligros de que que se hagan resistentes a nuestros antibióticos. Hay que usarlos con moderación, como siempre. Pero obviamente la lucha actual, bueno, seguramente pues es el cáncer y los virus, ¿no? Como el SIDA, la hepatitis C, el COVID actualmente, y seguramente hay más por ahí que sobre los cuales trabajar, ¿no? Sí, yo creo que, como dices, virus, cáncer y autoinmunes son los que más ahorita están como con incipiente investigación, ¿no? Exacto. Muy bien. Y pues bueno, igual, no sé si en el tiempo que nos queda, podemos hablar rápidamente un poco pues del que se nos fue. Curiosamente, casi en las mismas fechas, ¿no? De anuncio de los premios Nobel. Se nos fue el día de ayer, Mario Molina. Bueno, de su nombre completo, José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Bueno, ingeniero químico, de hecho, mexicano. Y bueno, conocido sobre todo por ganar el premio Nobel de 1995 en química, pero sobre todo
temas de química ambiental, en particular en ese caso, bueno, en los 90s, en los 2000 nos enfrentamos a una primera crisis ambiental, que era pues la capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta, y pues nos dimos cuenta por ahí de esa época que pues estaba haciendo agujeros en esa capa de ozono, y entonces ya no nos estaba protegiendo efectivamente contra los ultravioletas, y sobre todo la causa, ¿no? Que es básicamente por lo cual recibe él el premio Nobel en 1995, junto con dos investigadores estadounidenses, Frank Sherwood Rowland y no encuentro el tercero, o no hubo tercero. No hubo tercero. Ok, Crutzen, pero Paul Crutzen también, por ese tema, sí, eran tres. Y entonces, pues bueno, se fue nuestro premio Nobel de Química mexicano. ¿Qué causaba ese daño a la capa de ozono? Pues desgraciadamente actividades antropogénicas, como les llamamos, es decir, que nosotros hacemos los seres humanos. Fuimos los responsables de esa primera crisis ambiental. Tenemos otra actualmente con también buena preocupación por ahí. Pero básicamente, ahí están las buenas noticias, ¿no? Gracias a eso, gracias a que se dio a conocer que también salió toda una legislación regulando el uso de lo que llamamos los clorofluorocarbonos, o también bromofluorocarbonos, que se usaban principalmente para dos cosas en aquel tiempo, en latas de aerosol, era el gas propulsor, que era barato. Entonces, pues, ¿qué ponemos para rellenar y que haga presión para que saque el producto que queremos de la lata de aerosol? Pues pongan eso, ¿no? Y ya después nos dimos cuenta que no fue buena idea. Ahora se usa algo bastante menos dañino. Y sobre todo se usaba también en sistemas de enfriamiento, pues eran sustancias que podían, mantenían una buena capacidad calorífica, que se podían cambiar de estado y aprovechar en refrigeradores, en enfriadores, en aires acondicionados y otros sistemas así de enfriamiento. Y entonces, bueno, cuando los desechaban, pues ahí se iba todo eso a la atmósfera. Pues hoy en día está regulado, ya no hay, yo recuerdo en los 90s, empezó de repente a aparecer en los supermercados, todas las latas de aerosol decían, preserva la capa de ozono. Y pues bueno, obviamente también era una manera para esas marcas de decir, ok, estoy haciendo lo propio, síganme comprando. Me ganaste el comentario. Sí, me acuerdo, en los 90s estaban los aerosoles de no contiene clorofluorocarbonato. Bueno, así yo lo leía porque estaba chiquillo, ¿no? Clorofluorocarbonatos. Había el planetita y una manito encima, ¿no? Preserva la capa de ozono. Pues bueno, en fin, afortunadamente la buena noticia es que efectivamente sí está rindiendo frutos eso. Desde las últimas décadas y años se puede observar que la capa de ozono se está recuperando, los agujeros se están reduciendo, y entonces pues poco a poco estamos pudiendo dejar atrás un poquito ese problema, lo cual nos demuestra que somos capaces, si nos lo proponemos, de cambiar nuestras formas de producir, de nuestras formas de consumir, para resolver problemas ambientales. Obviamente, pues tenemos otro ahorita encima, un poquito quizás más difícil de solucionar, porque somos bien adictos a los combustibles fósiles. Para tomarlos, ¿verdad? Porque saben bien feo. Si alguna vez han robado la gasolina porque succionaron ahí la gasolina de alguien más, sabe bien. No me han contado, ¿eh? Pero bueno, a mi defensa era mi propio tanque, porque fue una vez en Francia que hubo una huelga tremenda, y los camioneros en Francia son tremendos para las huelgas. Y esa vez bloquearon todas las refinerías del país, entonces no había una gota de gasolina en ninguna parte. Y entonces estaba también pues muy racionado el combustible. Entonces lo que hacía, llegaba a la gasolinera, cargaba lo que me dejaban cargar, lo sacaba y lo metía en bidones, y volvía y decía, es que ya no tengo, por favor, dame tantita gasolina, y así bien, ya suficiente para ir de mi casa a la universidad después de las vacaciones, porque eran como 500 kilómetros que tenía que recorrer, no me alcanzaba con un solo tanque. No, nadie fue dañado más que mis papilas gustativas, y la verdad es que... Pero sí, tenemos que cambiar también ese comportamiento de que somos grandes consumidores, derrochadores de
combustibles fósiles y el efecto invernadero de nuestra atmósfera y la propia atmósfera están sufriendo por eso, ¿no? Entonces, las consecuencias que hoy en día empezamos a ver en el Ártico, en muchísimas partes donde el clima está como un poquito fuera de lo que se normalmente espera y con temperaturas promedio que no han dejado de subir en las últimas 2 décadas, ¿no? Sí, no, y de hecho, justamente Mario Molina ya en los últimos años, justamente estaba trabajando en esto, ¿no? En cosas de contaminación atmosférica, de la degradación del aire en grandes ciudades. Seguramente estaba pensando él en Ciudad de México, ¿no? Eh, y pues Seguro. justamente tratar de concientizar, lo último que estaba haciendo era tratar de concientizar a la, Uh-huh. a la política, más que nada, del problema del cambio climático, ¿no? Sí. Que digo, una de las cosas que también me gustaba mucho de Mario Molina es que justamente defendía mucho esa idea de que luego a los periodistas o la gente le pregunta a los premios Nobel como si supieran de lo que sea. Y él era el primero a decir, no, pues yo sé de ese tema, soy especialista y gané el premio Nobel por eso, pero o sea, no me pregunten de cosas que no, porque pues, no puedo ayudarlos, ¿no? Pregúntenle a especialistas, porque desgraciadamente ya cuando tienen fama ciertos científicos pues, empiezan a opinar de todo, ¿no? Y no Ujú. siempre hay buenos resultados. Sí, pues desgraciadamente se nos va uno de los tres Nobel mexicanos, Mario Molina, que al día de ayer, a los 77 años, no fue víctima del COVID como los últimos científicos que hemos anunciado aquí en Ciencia Caníbal. Le dio un paro cardíaco, pero pues se aprecia todo el trabajo que hizo de concientización climática, tanto pues que ya estamos reparando, bueno, no lo estamos reparando, el ozono se genera a través de la radiación del sol en las capas altas de la atmósfera y lentamente se va recuperando, eh, pero pues también que su trabajo de sus últimos años pues no sea en vano, ¿no? Y que terminemos de concientizar a estos gobiernos que parece que van como cangrejos para atrás, ¿no? Con Trump y Sí, nuestro señor aquí en México, pues también, y en muchos países, ¿no? Se están como revirtiendo a los combustibles fósiles y pues para allá no va. Pues no. ojalá y se haga honor a Mario Molina y su Uh-huh. labor y de todos otros científicos que han estado trabajando pues para desviarnos de los combustibles fósiles hacia un futuro más verde. De hecho, era una paradoja porque faltaba ozono en la alta atmósfera, que es donde nos cubre y nos protege de la radiación ultravioleta, pero en zonas industriales hay un exceso en la baja atmósfera de ozono, que, pues bueno, es paradójico, ¿no? Porque pues, justamente la propia industria la producía, pero no estaba en el lugar que tenía que estar. Ujú. Y afortunadamente sí, el sol nos ayuda a volver a generar, pues, a partir del principio del simple oxígeno molecular, se vuelve a generar el ozono. Se está recuperando afortunadamente ya gracias a esas legislaciones que cambiaron la manera de producir ciertos productos. Sí somos capaces, pero sí hay que hacerlo correspondiente y no echarnos para atrás. Sí, no, y bueno, ya para cerrar con estos laureados de Nobel, ya estamos rozando el 1 hora 20. Recordemos que, bueno, la ciencia, y como lo decía Einstein, y lo decía Newton, y lo decían todos estos grandes que tenemos en nuestra cabeza de la ciencia, finalmente la ciencia se construye en base a cientos, miles de personas, ¿no? O sea, un premio Nobel hizo grandes cosas, ha hecho grandes cosas y está haciendo probablemente grandes cosas, pero hay un montón de gente detrás. Entonces eso tenemos que considerarlo, ¿no? ¿Por qué no Mójica se gana el premio Nobel? No, pero pues todo lo que hizo fue para ir avanzando en ese camino, ¿no? ¿Por qué Stephen Hawking no se lo, bueno, porque ya se murió, pero por qué no se lo dieron, por ejemplo, cuando se lo dieron, todavía estaba vivo cuando se lo ganó Kip Thorne? Creo que Creo sí, que ¿no? ¿Ya no? fue a principios de año que se murió, ¿no? Por ahí de tu cumpleaños. Y Ay, eh, y a finales y, fue el Nobel. y el final del año fue el Nobel, ¿no? Entonces no alcanzó a ver su amigo ganar el Nobel. Pues bueno, y hablar. De hecho, tengo la duda si alcanzó Mario Molina antes de fallecer. Yo no sé qué tan consciente estaba ya pues prácticamente a días de su muerte, ¿no? De si alcanzó a saber quién ganó el premio Nobel de Química de este año, ¿no? Pues sí, si fue un ataque cardíaco fulminante, tal vez sí lo alcanzó a ver en la mañanita, ¿no? Ojalá.
Y pues bueno, pues como les decía, pues es una labor de muchos años, de muchos científicos, que todo eso se va conjuntando, ¿no? O sea, tanto Einstein y todos los que había detrás. Pues finalmente la parte genialidad, la parte que los hace ganar un premio Nobel, pues es como dar ese brinquito, como Einstein ese brinquito que dio para, bueno, en su caso, para el efecto fotoeléctrico, ¿no? Penrose para mover un poquito la matemática para que funcionara las teorías de Einstein con agujeros negros. Y este es un patrón que me está gustando mucho. Yo me emocioné mucho cuando vi que había ganado Penrose el premio Nobel. Dije, qué bonito, ¿no? Pues es un señor ya grande y que ha dedicado pues toda su vida a la física teórica. Pues qué padre que se lo haya ganado, ¿no? Lo ponemos junto con Richard Feynman, junto con con Peter Higgs, que también esperó un buen para que dieran su premio. Exactamente, de hecho, bromeábamos, ¿no? Se dieron prisa para dárselo antes de que se muriera, ¿no? Porque también anda en los 90 el señor. Pero ese patrón me está gustando de que pues ya se está premiando también la parte teórica, que generalmente no se premia tan fácilmente en los Nobels por esto mismo, porque se premian cosas más bien útiles, pero útiles de prácticas, ¿no? Pero hay que inventarlos y por eso pues son tan viejitos cuando se los dan. Pero pues una excelente noticia porque nos puso a hablar de agujeros negros y nos puso a hablar de todo esto. Nunca revivir. Sí, va. No, y de hecho estaba escuchando hoy en la mañana en un podcast español que dice uno de estos comentaristas, se llama Alberto Aparici, dice, pues es que si el siglo XX fue el siglo de la cuántica, en el cual se descubren todas estas partículas elementales, ya dije cuántica, ¿viste? Ya te faltaba. Se descubren todas esas partículas, el siglo XXI es el siglo de los agujeros negros. Porque todos los grandes, ahora sí ya tenemos la tecnología. Me está tocando una mosca. Es que no me baño hoy. Pero no le digas a nadie. No, Ya tenemos la tecnología necesaria para poder hacer esto, ¿no? Hace 5 o 6 años, las ondas gravitacionales, agujeros, ¿qué más? La foto directa de la sombra del agujero negro, ¿no? Ahora, pues todo este avance de Penrose, pues finalmente, como les platicaba y he platicado en muchos episodios, en los agujeros negros pues están los grandes misterios porque se conjunta toda la física, pues ahí tiene que estar funcionando y tienes que llevarla al extremo. Entonces, pues está muy padre, es una época muy emocionante para los fans, los fanáticos de la física y de los agujeros negros, porque pues para allá vamos. Del lado genético y del lado químico, pues CRISPR-Cas9, pues también está abriendo, ¿no? Se está creando esta tecnología pues para hacer un montón de cosas nuevas, ¿no? Entonces, aunque digan muchas veces, es que ya todo lo que se puede inventar ya se ha inventado, pues no, estamos justamente en este resurgir, ¿no? Que bueno, siempre ha estado avanzando, pero pues estamos en este resurgir de agujeros negros, de edición genética y muchísimas cosas más que estaremos platicando seguramente en este podcast en el futuro. Y ya para cerrar, les llevo dos anécdotas. la anécdota, por favor. Primero, el otro premio Nobel. Ay, perdón, es que hay un perro y está ladre y ladre. No es el mío. Déjenme cerrar la ventana. Ahora sí. Como curiosidad, yo no sabía, hasta hoy un compañero del trabajo me platicó, hay un premio Nobel de la Paz mexicano, que es Alfonso García Robles, que fue quien dio el pitazo, él era embajador en Brasil, de México, y dio información para que Estados Unidos descubriera las bases de la Unión Soviética de misiles nucleares, ¿no? De la bahía de Cochinos famosa. O sea, así se llaman, ¿no? No es que fueran cochinos los de la bahía de Cochinos en los 60s, ¿no? Sí, es famosa la invasión fallida de Estados Unidos a Cuba. Uh-huh. Y pues por eso le dieron el premio Nobel, pues, por sus labores en la desnuclearización, quitar las armas nucleares, ¿no? Sus labores en quitar las armas nucleares. O el desarmamento nuclear. Dale, desarmamento nuclear, gracias. Y por último, ¿qué pasa con Penrose y el papel de baño? En 1997, corría el año de 1997, cuando Penrose llegó a su casa y le dice a su esposa, oye, mi amor, seguramente así le decía, ¿no?
Sweetheart, le dice, hey, sweetheart. Le dice, mira lo que acabo de comprar en el supermercado. Y le enseñó un rollo de papel de baño. ¿Y eso qué? Fíjate en el patrón. Penrose en los años 60 también había desarrollado un patrón que se llama el patrón de Penrose, que es como una estructura fractal, así como los vitrales que vemos en las catedrales y esos arreglos muy bonitos que se repiten los patrones, pero estas figuras de Penrose no se repiten en su totalidad. Es decir, podemos ver que parece todo igual, pero si tomamos detalle de este cachito y del otro cachito, no son iguales, aunque parecían iguales, tienen detalles diferentes. Será como una estructura medio fractal, pero no se repite una a la otra. ¿Qué es lo que encuentra su esposa? Que en el papel de baño estaba el patrón de Penrose. ¿Por qué? Porque esta la empresa que producía Kleenex, no me acuerdo quién es, Johnson Johnson o alguna de esas, Creo que sí. le interesaba tener, como son hojas de papel una sobre la otra, si tienen un patrón que se repite, se va a ir sumando estos efectos y va a quedar feo, va a quedar todo deformado. Y entonces buscaron, oye, pues ¿cómo podemos solucionar este problema? Ah, pues conozco un patrón que parece simétrico, pero no se repite. Ah, pues lo ponemos en el papel de baño. Entonces Penrose se da cuenta que el patrón de Penrose, caballero laureado de la Royal Society del Reino Unido, tenía su trabajo limpiando el trasero de los británicos, ¿no? Entonces va y demanda a la empresa y parece que ganó en la demanda. ¿En serio? Ese sí. Entonces parece que gana Penrose la demanda. De hecho, en una entrevista post premio Nobel dice, sí, no quiero hablar de eso, pero me pagó por muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podría estar el trabajo de Penrose en un papel de baño, no? Curiosamente, Val Penrose, cuando haga su epitafio, va a decir premio Nobel y presente hasta en el papel de baño, ¿no? Bueno, me recuerda a cierto científico que seguramente va a patentar cuando alguna marca de toallas empiece a imprimir formas de estufa ahí. Ah, ¿sabe quién será? ¿Sabe? Sí, para que cuando la quemes, si se te quema, ya no se nota. Sí, pues finalmente, ok, es una curiosidad histórica. Penrose demandó a Kleenex porque utilizaron su trabajo geométrico en los rollos de papel de baño. Bueno. Entonces, cada vez que vayan al baño, piensen en Penrose. Muy bien. Muy bien, pues creo que ya llegamos. No sé si es hacerle honor, ¿verdad? Pero creo que ya llegamos al punto ese de desvarío. ¿Cómo ves, Julián, si cerramos por acá? sí, no, ya es tiempo. Entonces, pues, increíbles, muy inesperados estos premios Nobel, tanto de física, no, yo no me esperaba que fuera Penrose, nunca me esperé que fuera Penrose, ni una otra investigación teórica como el año pasado. Esperabas secretamente, pero no lo decías. Sí quisiera, me hubiera gustado que Hawking también se lo llevara, pero pues desgraciadamente se adelantó. El CRISPR también fue inesperado. De hecho, yo platicaba un día antes. No, yo creo que a CRISPR-Cas9 no se lo dan por cuestiones de patentes y cuestiones ahí que tienen una bronca también entre patentes, porque pues, es una herramienta súper útil, todo el mundo se pelea por ella. Y pues toma la que se lo gana también, ¿no? Bueno. Y parece que el de literatura pues también fue sorpresa. Y aprovechemos, qué bueno que se dan estos premios porque nos ponen visibilidad pues todas estas investigaciones que de otra manera a lo mejor no estuviéramos platicando. Tú y yo con ustedes que nos están viendo todavía a estas horas. Pues enhorabuena y a seguir trabajando intensamente, ¿no? Que nos espera un premio Nobel. A lo mejor no a mí, a lo mejor a ti sí, Julián. El premio Nobel a la divulgación científica. Pues cuando lo inventen primero. O a alguien que nos esté escuchando. Finalmente no se hace por el premio Nobel, es un bonito reconocimiento que da gusto, me imagino que les ha de dar mucho gusto recibir, pero pues Pues, ¿a quién le cae mal unos cuantos millones de coronas suecas, ¿no? Sí, no, pues a nadie, yo creo que a nadie. Medalla. Más que nada la medalla, no tanto. Yo creo que es más importante eso. No, y te llueve trabajo, ¿no? Me imagino. Y además, para recordar, el premio Nobel viene de Alfred, literalmente de Alfred Nobel, que creó esa fundación para premiar a los científicos. Ya se agregaron otras disciplinas después, pero fue el inventor de la dinamita, se hizo muy rico con eso,
y entonces pues decidió justamente, pues, entre comillas, ponerse la de Puebla, allá en Suecia, pero sobre todo, pues sí, premiar con dinero, porque sabía que también con eso pues ayuda mucho a los pues, mejores científicos de la época, ¿no? Científicos y científicas. Sí, ¿no? Y también cabe resaltar que, pues, como dices, pues, el dinero ayuda mucho y muchos, la mayoría, si no es que todos, utilizan su premio Nobel para refinanciar sus investigaciones, ¿no? O sea, ese dinero es como algo que no esperaban y muchos de los científicos pues lo siguen usando para seguir investigando. Los científicos realmente no, bueno, son muy pocos los que se han hecho multimillonarios con la ciencia, ¿no? No lo hacen por dinero, a final de cuentas. Ayuda, obviamente, el dinero. Sí hay que apoyar la ciencia con dinero, pero no lo hacen por ellos ganar más dinero. Simplemente lo hacen porque simplemente les mata la curiosidad de saber por qué. Y esa es la vocación del científico, ¿no? Descubrir por qué. Así es. Y pues bueno, pues vamos terminando, Julián, este episodio. Todavía me queda pendiente uno de cuántica. Nada más estoy procrastinando, me cayó de perlas en los premios Nobel para no hacerlo esta semana. Eh, y seguiremos platicando de muchas cosas muy interesantes. De nuevo, si ustedes quieren que platiquemos de algún tema en particular de ciencia, pues pueden mandarnos un mensaje, comentar aquí en el video, escribirnos a ciencia.canibal@gmail.com y pues vemos la manera. Si nosotros podemos hablar de eso, en nuestra humildad podemos hablar de eso, pues hablaremos de eso. Si no, pues buscamos también a alguien que nos acompañe y nos ayude a platicar de ello, ¿no? De Exacto. hecho, ahorita se me antoja probablemente buscar algún genetista que nos ayude para lo de CRISPR-Cas9. Estaría interesante. Ahí tengo un par de conocidos que podemos utilizar. Y sí, si quieren que hablemos de algún tema, pues nosotros encantados. Igual comenten, estamos en vivo, como pueden ver, resolvemos preguntas. Entonces, si tienen la oportunidad de conectarse y interactuar con nosotros, pues nosotros encantados, ¿no? Es nuestro motor estos jueves en la noche de podcast. De nuevo, esto se queda en la transmisión en vivo, se queda en Facebook por si quieren ver nuestras caras y nuestros gestos mientras hablamos. Si no, nos quieren escuchar mientras manejan o están haciendo de comer o están en el gimnasio, que a lo mejor no es lo ideal, pero bueno, ya ustedes, si eligen escuchar Ciencia Caníbal para el gimnasio, encantados. Mente sana, cuerpo sano. Exactamente, ejercitas 2 por 1, ¿no? Nos pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, en TuneIn, en Google Podcast también nos pueden escuchar y prácticamente en cualquier plataforma. iVoox también nos pueden escuchar. Si les gusta el programa, recomienden y compartan de preferencia el link de Spreaker porque pues, esa es cómo nos pueden apoyar a seguir con este episodio. De hecho, les platico, este primer mes que se autofinancia Ciencia Caníbal, ganamos lo suficiente como para pagar el hosting. Entonces, no dejen de compartirlo. Muchísimas gracias a los que nos han estado siguiendo y aquí seguiremos con nuevos temas, nuevos episodios y pues no se pierdan de nuestro contenido. También Julián, tú y yo tuvimos varias intervenciones ahí con Descubre Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología. También lo pueden seguir, ahí incluso pues, había más ponentes, con charlas bastante interesantes esta semana pasada. También muchas gracias por invitarme. Si nos están viendo, que también les gusta o escuchando el programa, dense una vuelta por allá. Si tienen sed de conocimiento y sed de ciencia, pues aquí estamos nosotros encantados de tratar de saciárseles. Exacto, aquí tenemos la fuente de soda para servirles algo de ciencia fresca. Y miren, si no lo sabemos, lo investigamos, y si no lo investigamos, no lo inventamos. Pero de que sacamos algo, bueno, no nos lo inventamos. Pero de que sale algo, sale algo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos dentro de 15 días aquí en esta transmisión de su podcast Ciencia Caníbal. Muy bien, aquí estaremos. Hasta luego. Nos vemos.